Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy dando la bienvenida a todos y cada uno de los que a esta hora se conectan con nosotros en este en vivo, nuestras reflexiones bíblicas, lo que antes se llamaba confinados, pero que ahora se llaman palabras de esperanza para tiempos difíciles. Alba Jaramillo, buena tarde. Magnolia Hoyos, buena tarde. A las gemelas Ruiz, que también se conectan. Alba Fisco, también la saludo en la tarde de hoy. Hoy hemos cambiado de ambiente, de set de transmisión. Eneida Vergara, buena tarde. Vamos saludando a los amigos que a esta hora, ya próximos a iniciar nuestra reflexión para hoy, que es obedece. Brian, buenas tardes. A Jessica también buenas tardes. María Juliet Muñoz, buena tarde. A Carolina Rojano, que se une con nosotros. A Auralena Cabrera, una buena tarde. A Glorita Cortés, buena tarde. A Jenny Alexandra Pino y a Nuri Raquel Trejos en España. Gloria Patricia Ortega, que está en la Florida, Estados Unidos. María Juliet, buenas tardes. Gloria Cortés, buenas tardes. Saludo a todos los que van ingresando. Pueden ya tomar el link y compartirlo en su Facebook a sus amigos. Gloria Rendón, buenas tardes. El Señor también la bendiga. Buena tarde para usted. Recuerde que nuestros programas ya son solo miércoles y viernes a las 5:30. Kimberly Henao Ruiz, buena tarde. Kimberly, buena tarde. Gloria Patricia, buenas tardes. Natalia Valencia está con nosotros. Buenas tardes. Aura Elena, para usted también. John Díaz está con nosotros. Julián Zapata, desde Cómbita, Boyacá. Saludo a Julián y a los que nos ven en las diferentes cárceles. Aura, Daisy, buena tarde. Nuri Raquel, bendiciones. Jason Ramos. A Glorita Cortés, que el Señor la bendiga a usted y a su familia. Yuri Sánchez, desde Palmira Valle, creo que está allí. Gina Soto, buena tarde. Copia el link, compártalo entonces con sus amigos en Facebook. Envíelo también por WhatsApp para que ellos abran este en vivo. Hoy comenzamos una serie porque nos vamos a ir durante estos días y quizá los próximos a hablar de la obediencia. Efi Celeita, buena tarde. Cristina Garcés, buena tarde. A Lucy Ruiz, también una buena tarde. Harold Chaparro, buenas tardes, bendiciones Harold. Viviana Palacio y Estela Arias también con nosotros. María Elsie Brand, buenas tardes. Sixto Serrano, una buena tarde, Sixto, el Señor te bendiga. También está Patricia Herrera con nosotros. Viviana Palacio, buenas tardes. Comencemos entonces a esta hora hablando acerca de la obediencia. ¿Sí? Ahí la pusimos en letras, obedece. Ana Lucía, buenas tardes. A Cristian también, a Tatiana Guisao, que también está con nosotros. Hablemos de la obediencia. Y ustedes ven la imagen de la invitación a este en vivo particularmente. Veo una persona con un oído, ¿sí? Un oído queriendo escuchar. Y es que la obediencia es la acción de cumplir la voluntad del que manda o lo que está dispuesto en una ley o en un precepto, sea que la orden prescriba una determinada acción o la prohíba. Entonces eso es más bien algo así como el significado de la palabra. Vuelvo a mencionar, es acción de cumplir la voluntad de quien manda o lo que está dispuesto en una ley o precepto, sea que la orden prescriba una determinada acción o la prohíba. Pero en la Biblia, obviamente, la idea de obediencia se expresa en las escrituras hebreas con una palabra que es un verbo, que es Shema. Shema significa básicamente oír o escuchar. Por tanto, en algunas ocasiones el Shema se refiere simplemente a oír o a percibir algo por el sentido del oído. Eso, por ejemplo, encontramos en Génesis 3:10, cuando Adán le dice a Dios: oí que estabas en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Oí, escuché. Ahora, pero cuando lo que se habla expresa voluntad, deseo, instrucción o mandato, el sentido de este término hebreo es prestar atención u obedecer al que habla. Esto es muy interesante, porque entonces obediencia está ligado al acto de oír
Y de ahí es que vamos a entender y va a cuadrar muy bien en nosotros lo que Jesús siempre dijo: el que tiene oído para oír, que oiga, lo que aparece allí en las iglesias de Apocalipsis. Oír en la Biblia es igual a obediencia, obediencia en la Biblia es igual que al oír. Por ejemplo, ese sentido en el hebreo de prestar atención o obedecer al que habla. Adán, por ejemplo, escuchó la voz de su esposa, es decir, accedió a su deseo de que también comiera del fruto prohibido. Eso lo encontramos en Génesis 3:17. Por cuanto escuchaste a la voz de tu esposa, de tu mujer, y comiste del fruto del cual te dije que no comieras. Él accedió. Pero otro ejemplo bíblico que es un contraste con Adán, que es José, porque José rehusó escuchar las proposiciones deshonestas de la esposa de Potifar. Esto lo encontramos en Génesis 39:10. Otro ejemplo que vemos que escuchar es igual a obedecer, y puede ser que uno acceda a esa voz y no simplemente o solamente la voz de Dios. El rey Saúl, por ejemplo, temió al pueblo y por eso obedeció o escuchó la voz del pueblo. Y al hacer eso traspasó la orden de Dios que le dio a través del profeta Samuel: espérame hasta que yo llegue para elevar un sacrificio. Pero Saúl se desesperó escuchando la voz del pueblo y elevó el sacrificio que le correspondía no a él, sino a Samuel como sacerdote. Ahora, la promesa de Dios a Abraham, de Jehová a Abraham, concerniente a una descendencia, ¿sabe por qué se le concedió? Debido a que escuchó, y en esto es, obedeció a la voz de Jehová, que guardó sus mandamientos. Eso en Génesis 22:18 es claro, y en Génesis 26:4 y 5. Ahora, si obedecer es igual a escuchar, y escuchar en la Biblia es igual a obedecer, esta serie va a plantearnos preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos últimamente del tema de el escuchar a Dios y el obedecerle? Básicamente a veces solamente estamos oyendo, pero oyendo sin entendimiento, oyendo sin la voluntad presta a la obediencia. Solamente estamos percibiendo ruidos, percibiendo voces, percibiendo palabras, mas no estamos interesados en obedecer eso que estamos escuchando. La palabra de obediencia, de oír, ¿sí?, se usa también para a Dios, frente a Dios, cuando Dios escucha u oye a los hombres. Y en ese caso, pues, el término español obediencia no encaja, ya que los hombres no pueden mandar a Dios, sino que solo pedirle o suplicarle. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, tocante a Ismael, te he oído, dice él, en realidad estaba diciendo que había dado consideración a su solicitud y actuaría de acuerdo con ella. Eso está en Génesis 17:20. El tema con nosotros y lo que compete a nosotros es que el apóstol Pablo, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, a partir del pecado en Génesis 3, nosotros ya no tenemos la capacidad de oír a Dios. Quiere decir, esa muerte, esa separación que se dio en el huerto a causa del pecado, hace que la criatura ya no escuche a su creador. ¿Recuerdan la reacción de Adán cuando escuchó que Dios se paseaba en el huerto? Él se escondió porque tuvo miedo. Esa comunión que se ha roto, esa comunión que se quebró a causa del pecado, es la que Cristo viene a restaurar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 nos ubica cómo estábamos nosotros sin Cristo, y quiero leer ese pasaje que es muy diciente frente al asunto de que nosotros, según lo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo está diciendo a los Efesios, en el capítulo 2, dice: Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuche esto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí lo que nos dice la Escritura es que cuando estamos lejos de Dios, quiere decir cuando hemos sido llamados por la gracia a la salvación, somos o éramos hijos de desobediencia. Lo que vemos en un mundo sin Cristo es un mundo desobediente, hijos de desobediencia, así los llama el apóstol Pablo. Eso éramos nosotros antes de ser redimidos. Eso es lo que hoy son los que no son creyentes, los que no están entregados al Señor. Quiere decir que la desobediencia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de obedece, que tiene que ver con el oír, y el oír obviamente la palabra del Señor, las órdenes de Dios, escuchar a Dios significa obedecer a ese Dios que habla, pues básicamente no es tan fácil para nosotros, porque la naturaleza pecaminosa está ligada a nosotros, y entonces en nosotros hay eso, el espíritu de desobediencia, o ser hijos de desobediencia más que espíritu, hijos de desobediencia. Pero a través de Cristo y de su palabra y de la gracia de Dios, la obediencia no viene a ser fácil para nosotros, pero venimos a comprender que la obediencia es lo mejor que nosotros podemos vivir. Por eso, la vida cristiana contrasta tanto con la vida mundana, porque el creyente ahora está llamado a obedecer a su Creador y a su Salvador. Si Adán fracasó en esto, Cristo, dice Romanos 5, que es el postrer Adán, venció en esto. Donde Adán fracasó, Cristo venció. Donde Israel también fracasó, porque Israel debía escuchar. Nosotros vemos a Deuteronomio 6, la Shema judía. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando dice oye Israel, esa es la Shema. El término Shema es oír, que significa obedecer. Pero Israel fracasó en eso. Israel no fue capaz de guardar los mandamientos. Y lo podemos ver en todo el recorrido bíblico. El llamado de los profetas a Israel era que Israel se volviera al mandamiento, que Israel se volviera a Dios, que obedeciera al Señor. Pero Israel no fue capaz. Para Israel fue difícil. Ahora, ¿somos la iglesia hoy mejor que Israel? En ninguna manera. Nosotros vemos los pecados de Israel, los leemos en el Antiguo Testamento, criticamos, nos fastidia la forma en que ese pueblo obstinado desobedecía a Dios después de ver su gloria, iba en contra de Dios siempre, pero nosotros como iglesia no estamos muy lejos de ellos. Quiere decir, somos casi iguales, por no decir que nuestra actitud hacia el Señor es la misma. Somos desobedientes, rebeldes, endurecemos el corazón. Sin embargo, hoy estamos en un nuevo pacto, y aunque la ley estaba escrita en tablas en el antiguo pacto, ahora la palabra de Dios por el Espíritu Santo viene a estar impregnada en nosotros. Ya es el Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento era Dios entre ellos, ahora en la gracia es Dios en nosotros, el Emmanuel, y el Espíritu Santo ahora es Dios dentro de nosotros. Esto es maravilloso. Antiguo Testamento, Dios con ellos. Gracia con Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros y Espíritu Santo morando en nosotros. Así que la capacidad de obediencia para nosotros es mucho más grande. Tenemos elementos más fuertes que los que tenían los hebreos. No justificamos su maldad o la dureza de su corazón. Pero ahora tenemos la palabra de Dios, cada uno tiene una Biblia en su casa, las versiones que quiera, y tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y aún con todo ello, no puedo decir que sea fácil la obediencia, no puedo decir que no sea fácil obedecer. Todavía en nosotros hay una rebeldía enorme. Nótese lo que Dios dice del hombre cuando Noé sale del arca, Génesis capítulo 9. Cuando Noé sale del arca y eleva un altar a Dios, un sacrificio, Dios dice, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre con un diluvio, porque ciertamente el mal siempre está ligado al corazón del hombre desde su juventud. Así que lo que encontramos aquí es que la obediencia no es una opción. Para el creyente ya es una obligación, y lo ha sido para el pueblo de Dios en toda la historia. La Shema judía es eso, oye Israel. Estamos diciendo entonces que la palabra obediencia tiene que ver con un verbo
que es Shema, que significa oír. Cuando en la Biblia hablamos de oír, literalmente también estamos hablando de obedecer. En nuestro contexto no es así. Nosotros percibimos mucho ruido. Bueno, algunos han hecho una comparación etimológica que es mejor escuchar que oír, porque oír es lo que se percibe por fuera y que no se detalla, pero el escuchar es detenido. En la Biblia no es así. En la Biblia oír es poner todos los sentidos, pero también la voluntad para cumplir u obedecer lo que el que está hablando, que en este caso es Dios, ordena o manda de nosotros. Vamos avanzando en esto que es interesante. Ya hemos hablado de entonces Abraham, que guardó los mandamientos. Esa palabra de escuchar también se utiliza en los hombres, pero no los hombres hacia Dios, porque si oír es obedecer, pues Dios no va a obedecer a los hombres, pero Dios sí los escucha, hablando de su ruego y de su oración. De manera similar, por ejemplo, Dios oyó o contestó el llamamiento de ciertas personas en tiempo de dificultad y aflicción, y respondió a sus súplicas cuando juzgó conveniente mostrar misericordia. Hay varios ejemplos, Génesis 16:11, Génesis 29:33, varios textos bíblicos donde Dios oye y actúa por el ruego que a Él se le eleva. Hay un verbo parecido en el hebreo a Shema, que es un verbo griego, que es hipakuo. El hipakuo es un sustantivo que corresponde a hipakoe, que expresa la idea de obedecer y significa literalmente esto: oír desde abajo. Oír desde abajo, es decir, escuchar bajando la cabeza, escuchar con sumisión o atender. Otro verbo que transmite ese sentido de obediencia es feito, ¿sí? Que significa persuadir. En Mateo 20:27 encontramos un ejemplo de esto. Ahora, todo esto de oír, que significa obediencia, que significa sumisión, que significa ser persuadido en el verbo griego, confiar o creer o hacer caso o obedecer, de esa palabra se derivan otros términos, ¿sí? Ahora, también términos negativos como apitoeo, que significa no creer o desobedecer. Nosotros estamos todos los días escuchando muchas voces. Todos los días escuchamos la voz de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que llamamos el corazón. Escuchamos la voz del vecino, la voz del noticiero, la voz del presidente, la voz de las estadísticas, las voces en las redes sociales. Hay muchas voces que estamos oyendo a diario, pero nosotros tenemos que sintonizar nuestro oído a la voz de Dios, porque nosotros fuimos creados y luego redimidos para oír y obedecer a nuestro Creador. No simplemente escuchar como ruidos que están alrededor nuestro, oír a Dios. Ahora, en medio de tantas voces que oímos, que percibimos y que a veces prestamos atención, como Adán, que prestó atención y se inclinó a la voz de su esposa, la pregunta es, en este asunto de la obediencia que tiene que ver con el oír, ¿a quién estamos oyendo? Porque depende a quien oigas es a quien obedezcas. Si tú escuchas tu carne con sus deseos, con su lujuria, con sus pasiones, pues obviamente irás tras ellos. Santiago dice que la concupiscencia de cada uno es ahí donde somos atraídos, seducidos, y esa concupiscencia pues da luz al pecado. ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos escuchando? De eso dependerá nuestra obediencia. ¿Nos oímos a nosotros mismos, por ejemplo? Recordemos lo que dice el proverbio: no te hagas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Es que el predicador termina Eclesiastés capítulo 12 diciendo lo más sabio de todo, y su conclusión, que casi es el centro de su libro, es: el fin de todo discurso dicho es este: tema el hombre a Dios y aléjese del mal. Esto es el todo del hombre, dice Eclesiastés. Entonces, nuestra obediencia está basada a quién estamos escuchando. Esto es fundamental para comenzar toda esta serie de obediencia. Obedecer
equivale a oír, es el verbo Shema. Oye Israel, Deuteronomio 6. Oír es igual a obedecer, obedecer es igual a oír. La pregunta entonces con que quiero cerrar y con la que quiero llevarlos a la reflexión este tiempo es, ¿qué voz o qué voces estamos escuchando? Hoy hay voces de confusión, siempre las ha habido, hay voces de algarabía, hay voces de tragedia, hay voces de enfermedad, de muerte, hay voces que profetizan terror, espanto, hay voces que vaticinan maldad, hay voces que confunden, hay voces que parecen ser de Dios, pero que no lo son. Y este tiempo, más que ningún otro, es un tiempo donde necesitamos discernir profundamente y fielmente y necesariamente discernir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es que no el que usa textos bíblicos está hablando en nombre de Dios. Recordemos que el diablo utilizó la Biblia para tentar a Jesús en el desierto. No es el que te saca un pasaje bíblico el que te está hablando de parte de Dios. Hay que saber discernir cuando Dios nos está hablando. Ahora, tener mucho cuidado porque muchas personas también suelen escuchar voces interiores que califican la voz de Dios y andan diciendo Dios me dijo, pero si lo que yo escucho, si lo que yo oigo, entonces no tiene nada que ver con lo que ya está escrito en la Biblia, porque ojo a esto, Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien nosotros el estar atento a ella. Y esa palabra profética más segura es la Biblia. Si tú dices escuchar la voz de Dios, si un predicador, un pseudoapóstol, pseudoprofeta, dice hablar de parte de Dios, pero lo que dice no está sustentado en la Escritura o contradice la misma Escritura, no puedes prestar oído. Así que nuestra obediencia dependerá de la voz que estemos escuchando. Somos llamados a oír a Dios. Alguien dice, ¿y cómo puedo oír a Dios? Bueno, Dios hablaba en la antigüedad a través del trueno, en el Sinaí, la nube, se escuchaba la voz de Dios audible. Sí, había muchas manifestaciones audibles de Dios, no todas fueron audibles. Hoy tenemos la voz de Dios en la Escritura. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla a través de ella. Hebreos capítulo 1, versículo 1, el autor de esta epístola comienza diciendo, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Es así que Dios nos llama a oírlo a Él. Y oímos a Dios cuando abrimos las Escrituras y escuchamos lo que Jesús está hablando, lo que Jesús está diciendo. ¿Qué voz oyes? ¿Qué voz escuchas? Porque la obediencia nuestra dependerá de la voz que estemos escuchando. ¿Estás escuchando la voz de tus amigos que te dicen que el Evangelio es retrógrado, que eso es mentira, que hay que disfrutar el mundo, que hay que beber, que hay que disfrutar la vida, que es sola una? ¿Estás escuchando la voz de tu lujuria, de tus pasiones? ¿Estás escuchando la voz de las invitaciones mundanales que te invitan a caer en el lodo, en el fango cenagoso, a embriagarte, a drogarte? ¿Estás escuchando la voz de tu esposa que te dice que no busques de Dios, de tu esposo que te dice que no ores? ¿Qué voz estás escuchando? O la voz de usted mismo. Esa voz también es engañosa. Esa voz que te dice que Dios ya no te ama, que no te acerques a la oración porque has fallado, porque has pecado, porque has cometido errores. Y Satanás también nos habla. Él es el acusador, dice la Biblia. Él puede hablarte y llevarte a un punto tan, pero tan extremo de que ya no le creas a Dios, de que te alejes de Él. Satanás es el acusador que te puede llegar a un punto a decir que Dios ya no te ama, que Dios ya no te acepta, que Dios ya no te perdona. Tienes que sintonizar tu oído con la voz de Dios. La voz de Dios es una voz que edifica, que consuela, que exhorta.
Es una voz que glorifica a Jesús, porque siempre Dios hablará para glorificar a Jesús y el Hijo glorificará al Padre. La voz de Dios produce paz, aunque pueda ser dolorosa para tu carne, porque la voz de Dios también te ordenará a dejar el pecado, a que renuncies a la maldad, a que renuncies a todas las cosas que Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Así que comenzamos esta serie de la obediencia, del obedece, que tiene que ver con el oír. Obediencia es igual a oír. Entonces decían las abuelas, estos se les entran por un oído y les sale por el otro. Así hay mucho creyente, así a veces somos nosotros, que endurecemos el corazón y no percibimos la voz de Dios. Es imposible ser obedientes si no oímos. Es imposible oír y no obedecer. Las dos cosas van de la mano, una con la otra. Las dos son hermanas siamesas. El oír y la obediencia van así. Tú no puedes decir que estás obedeciendo lo que nunca oyes. O tú no puedes decir que estás oyendo a Dios y no obedeces porque tu vida dice lo contrario. Nuestra vida a veces no es coherente, porque una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que terminamos haciendo y viviendo. El llamado para nosotros entonces, queridos, es a obedece. ¿Obedece a quién? A Dios. Pero recuerde que obediencia en la Biblia equivale a oír. Entonces mi obediencia a Dios va a depender de a quién esté oyendo. Hay unos escuchando a los amigos, ya lo dije, hay unos escuchando a los mundanos, a los carnales, a los que viven en tinieblas. Recordemos que todo el que no está en Cristo es hijo de desobediencia. Tú no puedes estar escuchando a un hijo de desobediencia. Lo único que te va a hablar son palabras de un desobediente, como éramos antes de ser salvos, como éramos antes de ser redimidos. Oremos al Señor. Bienvenidos a esta serie de Obedece. Ya hemos hablado de Adán, más adelante terminaremos hablando de unos textos del Antiguo Testamento y cómo la obediencia equivale a recibir las bendiciones de Dios, a agradarlo a Él, cómo la obediencia también Jesús nos enseña que cuando nos dice, ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les diga, y cómo Jesús condiciona nuestro discipulado y nuestro seguirle a Él también con la obediencia. Oremos a Dios, démosle gracias y que Él nos ayude a sintonizar nuestro oído con su voz. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tú nos llamaste y nos creaste desde el principio en el huerto para obedecer tu voz. Pero cuando Adán peca, entonces oye tu voz y se esconde, porque parte del pecado o un efecto del pecado es que ya no te obedecemos. Tu voz nos da miedo y nos avergonzamos y nos escondemos. Ahora la Biblia nos ha sentenciado y a causa del pecado es cierto, éramos hijos de desobediencia y todos los que no están entregados a ti, ni conocen de tu reino, ni han sido llamados por ti, son hijos de desobediencia. Lo éramos nosotros también. Hay muchas voces que nos hablan a diario, Señor. Queremos escuchar la tuya y obedecer la tuya, porque la obediencia es oír, es Shema, y queremos escucharte, oírte a ti, que podamos amar las Escrituras, leer la palabra y encontrar en tu palabra esos mandamientos y esas ordenanzas que tú, Señor, nos has dado, que podamos oírte hablar a través de la Biblia, oírte hablar a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayuda a aquellos que están confundidos, escuchando voces extrañas que parecen ser la tuya, pero que no lo son. Ayúdanos a discernir tu voz en estos tiempos tan difíciles y que sea tu voz la que se deje oír. Señor, comenzamos esta serie sobre la obediencia, el obedece. Ayúdanos a ser esos hijos obedientes, a esos que escuchan y que obedecen. No solamente queremos oír, como dice Santiago, queremos ser hacedores de la palabra. Amén y amén. Gracias entonces a Hugo Alberto, a María que estuvo con nosotros, a Gloria Cortés, a todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión de hoy. Este video quedará allí en Facebook para que lo comparta, para que lo pueda poner allí en su muro del Facebook. Luego en la noche, si Dios lo permite, de aquí a mañana lo tendremos en nuestro canal de YouTube. Viviana, bendiciones también. A Marlene Arboleda, a todos un fuerte abrazo. Rosa León, bendiciones. Recuerden que ya abrimos las sedes del Ministerio Verdad y Vida, así que les invitamos mañana a partir de las 8 la plataforma
estará habilitada www.mvv.org.co. Particularmente en Envigado, el domingo comenzaremos, si Dios lo permite, también con una serie predicando desde las cartas de Pedro. A todos, bendiciones, feliz tarde, que el Señor les bendiga en gran manera. Chao.